¿Cómo es el pan, papi? ¿Cómo es el pan? Listo. Se está grabando. ¿Listo? Muy buenos días para todos. Siendo las 9:38 de la mañana, damos por inicio la sesión de mesa directiva. Por favor, secretario, nos colabora con llamado a lista de verificación del quórum. Buenos días para todos. Andrés Ardila, Liliana Uccelli, Muy buenos días para todas y para todos. Liliana Uccelli presente. Sergio Cáceres, Buenos días para todos, presente. Sandra Cantillo, Buenos días para todos. Sandra Cantillo, Partido Alianza Verde presente. Sergio Cardona, Muy buenos días para todos. Sergio Cardona, Partido Liberal presente. Michael González, Presidente, muy buenos días. Secretario Honorable Junta Administradora Local, Michael González, Partido Centro Democrático presente. Tomás López, Buenos días para todos. Tomás López presente. Andrea Lugo, Muy buenos días para todos. Andrea Lugo, el partido Mira presente. Jorge Moreno, Buenos días para todos. Jorge Moreno, Partido en Marcha, presente. Dani Conde, Muy buenos días para todos, Dani Conde, Partido en Marcha presente. Jesús María Vivas, Buenos días para todos. Jesús Vivas presente. presidente con Andrés Ardila, perdón. Andrés Ardila presente. Presidente con 11 ediles presentes, tenemos quórum decisorio. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El orden del día, por favor. Lectura del orden del día. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura de aprobación de actas. Cuarto, proposiciones y varios. Comisión de mesa directiva. Jorge Moreno como presidente. Sergio Cardona como vicepresidente. Vamos a someter a votación. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Uccelli, Liliana Uccelli aprueba. Sergio Cáceres, Apruebo. Sandra Cantillo, la iglesia Sandra aprobó por el chat. Sergio Cardona, Apruebo. Michael González, Apruebo el orden del día. Tomás López, Tomás López, Apruebo el orden del día. Andrea Lugo, Vemos. Jorge Moreno, Jorge Moreno, aprueba. Dani Conde, Apruebo. Jesús María Vivas, Apruebo. que aprueba el orden del día con 11 votos, señor presidente. Gracias, secretario. Continuamos, por favor, con la lectura de actas. Informarle a los Vamos a ediles leer. que vamos a hacer las dos actas que tenemos pendientes y vamos a darle un espacio al secretario para que continúe con el acta del día de hoy y también dejarla al día. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el acta 24 del 1 de julio, comisión de mesa directiva. Iniciamos a las 9:50, precedida por la iglesia Andrea, con la elección del presidente de la corporación, del vicepresidente y de las mesas directivas. Iniciamos con 9 ediles presentes, se aprobó el orden del día y se inició con el primer tema, que es la lectura y aprobación de actas. Se dio lectura al acta del 11 de octubre del 2025, Comisión de Desarrollo Económico. Se aprobó con 10 votos. Se dio el uso de la palabra a la iglesia Andrea, quien informó que
la siguiente acta que se va a leer. eh, Hizo una aclaración sobre esa acta explicando que se trata de un acta correspondiente a la Comisión de Cultura, en la cual se presentó una falla tecnológica que ocasionó que la grabación de la sesión quedara sin audio. Señala que esta situación impidió contar con un registro verificable de las intervenciones realizadas durante la comisión y por lo tanto imposibilitó reconstruir de manera fiel el contenido completo del debate. Indicó que el propósito de mantener actualizada la documentación, que con el propósito de mantener actualizada la documentación de la corporación se intentó realizar la reconstrucción del acta tomando como base el material suministrado por la referente de Cultura, Andrea Echeverri, quien durante esa sesión presentó información relacionada con la conmemoración de los cumpleaños, del cumpleaños de la localidad. No obstante, precisa que aunque recuerda que intervinieron algunos ediles, no fue posible establecer con certeza el contenido exacto de sus intervenciones, por lo que se procede a incorporar afirmaciones, por lo que no era procedente incorporar afirmaciones que no pudieran ser verificadas. Después se le dio lectura a esa acta del 9 de junio del 2025, Comisión de Cultura, se aprobó con 10 votos. Se le dio el uso de la palabra a la Iglesia Andrea, quien dejó constancia que hasta la fecha de la sesión, todas las actas de la corporación, tanto de el año anterior como las del presente año, han sido debidamente leídas y aprobadas. Destaca que este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto del equipo de secretarios y el equipo jurídico y la mesa directiva, a quienes expresa su agradecimiento por el esfuerzo para mantener todo completamente actualizado. Después pasamos al siguiente punto, que es la elección del presidente. Eh, la edilesa Andrea señala que, dado que previamente los ediles habían manifestado sus intenciones frente a la votación, se procederá a verificar y ratificar las postulaciones. Anuncia posteriormente un proceso. A las 10:52 se retoma el cuarto punto. Se le da el uso de la palabra a la edilesa Liliana, quien presenta formalmente la postulación de elegir Cáceres como candidato. El Cáceres manifiesta que teniendo en cuenta que existía una postulación dentro del Centro Democrático, pide unos minutos y posteriormente informa que la bancada decidió por mayoría postular a Leil Michael González como su candidato. El Leil Michael González manifiesta expresamente que acepta la postulación. Después el Leil Andrés postula a Leil Jorge. El Leil Jorge acepta la postulación. Y la Iglesia Andrea informa que una vez aceptadas las postulaciones queda oficialmente inscrito como candidato. En consecuencia se anuncia que se procederá a realizar la votación. Se realiza la votación que está aquí en el acta y es elegido el Edil Jorge como presidente con la siguiente votación que está acá en el acta. En este punto la Iglesia le toma el juramento al Edil Jorge Moreno como nuevo presidente de la corporación. Se pasa al siguiente punto que es la elección del vicepresidente. Se da el uso de la palabra Ley Jorge, presidente de la corporación, quien agradece a los compañeros y ediles que respaldaron su elección y expresa que asume la presidencia con el propósito de servir a toda la corporación y señala que su elección representa un consenso construido entre diversas fuerzas políticas como el nuevo liberalismo en marcha, Partido Verde Liberal y Partido Mira. Y destaca que la localidad de Usaquén continuó avanzando mediante el trabajo conjunto y el diálogo entre los distintos partidos políticos, afirmando que el desarrollo de la localidad no debe responder a los intereses de una sola colectividad. Y finalmente agradece a los ediles y se continúa con el tema, que es la elección del vicepresidente. El edil Andrés Ardila postula a Edil Cardona como candidato para ocupar la vicepresidencia. La edilesa Liliana, el edil Sergio Cáceres. El edil Sergio Cáceres acepta la postulación, el edil Cardona también. Eh, una vez aceptadas las postulaciones, se procede a la votación. Se realizan dos votaciones, las cuales quedan en empate con la siguiente votación, que está aquí en el acta.
El presidente de la corporación informa que debido a que las dos rondas de votación están en empate, se procederá a resolver la elección mediante el mecanismo de cara y sello conforme a lo establecido en el reglamento de la corporación y explica el procedimiento utilizando una moneda de 1.000 pesos. Bueno, aquí cada uno escoge su cara o sello y una vez realizado el lanzamiento de la moneda informa que el resultado obtenido corresponde a la cara, es decir, que el vicepresidente de la corporación es el edil Sergio Cardona. El edil Jorge le toma juramento y pasamos a la elección de las mesas directivas. Se realiza la ratificación y elección de presidentes y vicepresidentes de las comisiones, quedando conformadas de la siguiente manera. Aquí está el cuadro de cómo quedaron conformadas. El edil Jorge le toma juramento a los ediles presidentes y vicepresidentes. Y pasamos a proposiciones y varios. Se le da el uso de la palabra a la edilesa Andrea, quien felicita al nuevo presidente y vicepresidente, deseándoles muchos éxitos y posteriormente hace un balance de la gestión realizada por la mesa directiva saliente, reiterando que se deja completamente al día el funcionamiento administrativo de la corporación. Informa que todas las actas del año anterior y de la vigencia actual fueron debidamente, que la correspondencia institucional, las proposiciones y los demás asuntos administrativos se encuentran completamente actualizados y que el archivo fue organizado de manera sistemática mediante carpetas incluyendo los libros oficiales y las listas de correspondencia. Destaca que este resultado fue gracias al trabajo articulado de los secretarios, el apoyo jurídico y la mesa directiva, quienes trabajaron para garantizar que toda la documentación cumpliera con lo establecido en el reglamento interno. Finalmente, agradece a los ediles por el respaldo brindado durante su gestión y manifiesta su satisfacción por entregar la mesa directiva con todos los procesos al día. El edil Jorge agradece a la edilesa Andrea y extiende el reconocimiento al vicepresidente y resalta que la mesa directiva saliente deja completamente organizada la corporación, aspectos que considera ejemplo para una futura administración. Expresa su deseo de mantener el mismo nivel y disciplina en la organización. Y después se le da el uso de la palabra a la iglesia Sandra, quien agradece nuevamente a la mesa directiva saliente, a la iglesia Andrea Lugo por haber entregado la corporación con todos los temas organizados y actualizados, y le da la bienvenida a la nueva mesa directiva, tanto el presidente como el vicepresidente. Después el Michael felicita al nuevo presidente, deseándole bendiciones y éxitos en el desempeño de sus funciones. Posteriormente expresa un reconocimiento especial a la Iglesia Andrea, afirmando que su liderazgo fue determinante y me saco esta. ¿Qué pasó? ¿Soy yo? Se le fue el audio a David. Ok, gracias. Ya volví, es que me quedé sin internet un momento, pero ya estoy acá. Bueno, Michael aquí agradece a la Iglesia, habla de la mejora que hubo en la presidencia y formula una nueva recomendación que consiste en fortalecer los procedimientos relacionados con correspondencia y lectura oportuna de las comunicaciones. Después la iglesia Liliana solicita al nuevo presidente prestar especial atención al trámite de relacionado con el proyecto de acuerdo sobre economías creativas, explicando que se solicitaron sesiones extraordinarias y que señala que la mesa directiva saliente presentó formalmente la solicitud y solicita al nuevo presidente realizar las gestiones necesarias para que dicho trámite se materialice mediante decreto. Eh, Después se le da el uso de la palabra al vicepresidente Leir Cardona, quien agradece la confianza depositada en él para asumir la vicepresidencia y manifiesta su compromiso de acompañamiento en los retos administrativos que enfrenta la nueva mesa directiva.
A las 11:26 se dio por finalizada la comisión. Firma el edil Jorge Moreno como presidente y David Peñuela como secretario. La vamos a someter a votación. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Uccelli, Liliana Buchelli aprueba. Sergio Cáceres, Apruebo. la iglesia Sandra aprobó por el chat. Sergio Cardona, Apruebo. mm, Michael González, Apruebo. Tomás López, Apruebe el acta. Andrea Lugo, Apruebo el acta. Jorge Moreno, Apruebo el acta. Dani Conde, Secretario, me abstengo. Jesús María Vivas. Apruebo. Se aprueba el acta con 10 votos y una abstención, señor presidente. Continuamos con la siguiente. Deme un segundo. Es el acta número 10 de el 2 de julio de la Comisión Sector Social, Salud y Mujer, presidida por el edil Michael. Iniciamos a las 10:01 de la mañana con el tema comedores comunitarios. Iniciamos con 6 ediles presentes. Se inició con el tema, se le dio el uso de la palabra al edil Michael, quien explica que se había enviado un cuestionario previamente a la entidad y se le da el uso de la palabra a la doctora Tulia Sáenz, directora local de Integración Social, quien saluda a los ediles y aclara que algunas preguntas competen directamente a la subdirección, mientras que otras a nivel central, por lo cual recibieron las respectivas respuestas que se compartirán a los ediles. Procede con la primera pregunta, indicando que en la localidad funcionan 4 comedores comunitarios con una cobertura total de 1.150 cupos en Santa Cecilia, en Buenavista, en Verbenal y en La Estrellita. En la segunda pregunta sobre los horarios, habla de que operan de lunes a sábado, de lunes a viernes de 8:30 a 3:30 de la tarde, con entrega de apoyos alimentarios de 10:30 a 3 de la tarde. Y los sábados de 8:30 a 3 con entrega de alimentos de 10:30 a 2, explicando que las otras horas se destinan a labores administrativas, preparación de almuerzo y acciones para el bienestar. Con un promedio de media hora por persona para almorzar, presenta el ciclo de minutas vigentes para personas desde 1 año hasta adultos mayores, mostrando las 4 semanas del mes en los menús correspondientes. Continúa explicando los mecanismos de supervisión implementados por la Secretaría, incluyendo recorridos sin previo aviso del componente de nutrición y salubridad del nivel central. Controles de salud hospitalarios, presenta estadísticas de atención en los años 2024, 25 y 26, discriminadas por género, grupos etarios y tipos de población, aclarando que los datos corresponden a personas únicas atendidas, por lo que no se puede sumar totales. Después habla de que en Santa Cecilia no tienen cupos por asignar, en Buenavista 3 cupos por asignar con 4 personas en lista, en Verbenal tienen cupos por asignar con 10 personas en lista, en La Estrellita 6 cupos por asignar con 20 personas en lista. Después se le da el uso de la palabra a la funcionaria de integración social, quien explica los criterios de focalización. Indica que estos criterios se rigen por la ficha técnica del servicio establecida en la resolución 218 del 2023, que contiene el portafolio de servicios de la que contiene el portafolio de servicios de la entidad, específicamente por la resolución 048, que explica los criterios de ingreso y priorización
Detalla que pueden ingresar personas mayores de un año, habitantes de calle, personas en residencias tipo paga a diario, personas en situación de pobreza extrema con SISBEN hasta nivel D y personas de pobreza moderada hasta grupos B, personas vulnerables en vulnerabilidad por inseguridad alimentaria hasta nivel C9, niños y adolescentes hasta 17 años y 11 meses sin SISBEN, pero con grupo familiar que se encuentren en el SISBEN, y personas con pertenencia étnica debidamente soportada. Explica que el proceso de priorización funciona con dos ordenamientos. Primero, por condiciones de la persona. Habitantes de calle, paga diarios, reciben 5 puntos, pobreza extrema 4 puntos, pobreza moderada 3, pertenencia, pertenencia ética 2 puntos y Sisbén C1 1 punto. Después la doctora Tulia aclara que el sistema de priorización no funciona por orden de llegada, sino por puntaje. De manera que una persona con mayor puntaje puede pasar por encima de otra que lleve menos tiempo en la lista, pero que tenga menor puntuación. Habrá sobre el índice de localización de servicios de integración social, indicando que actualmente hay 4 puntos priorizados en Usaquén, aunque esto puede cambiar en el futuro, dependiendo de lo que muestren los respectivos mapas. Presentar los resultados de satisfacción telefónica a nivel Bogotá durante el año actual, mostrando que el 98% de las personas manifiestan satisfacción positiva y el 98,1% considera un servicio útil. El 100% está satisfecho con la información recibida y el 97% expresó satisfacción con claridad y oportunidad en la información. Después nuevamente habla la funcionaria, habla de los cupos asignados, 350 en Santa Cecilia Alta con 15 personas en lista de espera. Buenavista que tiene 3 cupos por asignar con 200 disponibles. Verbenal con 2 cupos por asignar con 250 disponibles. Después se le da el uso de la palabra Lane Michael, quien formula preguntas adicionales antes de dar palabra a los ediles solicitando aclaración sobre los diferentes horarios y ofertas institucionales. Consulta sobre la prelación para personas con discapacidad y personas sobre y preguntas sobre adaptaciones dietarias para personas alérgicas a ciertos alimentos. Después se le da el uso de la palabra a Leila Andrés, quien felicita a la doctora y al equipo por el trabajo que están haciendo. El Edil Cáceres pregunta sobre la pobreza oculta. Pregunta específicamente sobre a qué comedores asisten las personas con pobreza oculta, considerando que los comedores están ubicados en Bernal, San Cristóbal Norte, mientras que la población de pobreza oculta se concentra entre la 140 y la 153. La doctora Tulia responde a Ley Michael aclarando que los apoyos se refieren específicamente al almuerzo, no a otras entregas, y que se sirve de 10 de la mañana, se sirve a las 10 de la mañana, aunque el comedor abra a las 8. Eh, Después la funcionaria sigue explicando el tema de los horarios. Habla sobre la toma de medidas como talleres sobre hábitos alimenticios y programas en el mismo horario. Después habla sobre la calificación ligado al SISBEN sin distingo por discapacidad, pero considerándola en criterios de priorización. Después se lee Michael habla sobre la falta de adaptación dietaria. La doctora Tulia responde que no hay límite en la asistencia a las personas y aclara que el criterio de egreso se aplica cuando la persona falta de forma injustificada. Eh, bueno, aquí continúa la doctora Tulia respondiendo a la ley del Michael. Pasamos a proposiciones y varios, donde la ilesa Sandra solicita al apoyo jurídico que se emita un concepto para calificar si los ediles pueden
Usar como excusa la asistencia a reuniones distintas a la JAL, específicamente a consejos asociados dentro de la localidad. El edil Andrés hace las observaciones, bueno, deme un segundo, hace algunas observaciones al tema dicho por la ilesa Sandra. Es- Hablando sobre el pago de los honorarios, la ilesa Sandra explica que la asesora jurídica emitió un concepto al inicio del indicando que claramente las incapacidades son excusas, que las incapacidades solo excusan la existencia de la sesión, pero no certifica el pago de la misma. Y después se le da el uso de la palabra a la email call, sí, a la email Michael, quien expresa su interés porque la JAL pueda visitar alguno de los comedores comunitarios. El coronel recuerda que ya se había hecho ese ejercicio anteriormente y considera muy importante la visita. El Michael da fechas tentativas. La iglesia Liliana, se le da el uso de la palabra a la iglesia Liliana, quien explica que los ediles deben asistir a 20 sesiones para recibir el pago completo de los honorarios, aclarando que las 23 o 24 sesiones se dan porque algunos ediles no están presentes para atender, no están presentes, y aclara que la sesión, bueno, aclara que por atender transformaciones políticas públicas importantes en el territorio no se encuentra presente, indica que eso hace parte de sus competencias. Según el decreto 505, después a las 10:55 de la mañana se finaliza la comisión. Firma Ley Michael como presidente y David Peñuela como secretario. Vamos a someter el acta a votación. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Uccelli, Liliana Uccelli aprueba. Sergio Cáceres, Sergio Cáceres, la iglesia Sandra aprobó por el chat. Sergio Cardona, Apruebo el acta. Michael González, Apruebo. Tomás López, Apruebo el acta. Andrea Lugo, Tengo porque no asistí. Jorge Moreno, Apruebo el acta. Dani Conde, Me abstengo. Jesús María Vivas. Apruebo. Se aprueba el acta con 9 votos positivos y 2 abstenciones. Deme un segundo, acabo el acta de hoy, ya la leemos. Un Muy minuto. bien.
Bueno, este es el acta 25 del 3 de julio, o sea, de hoy. Iniciamos a las 9:38, precedida por el Jorge Moreno. Con el tema lectura aprobación de actas, iniciamos con los ediles presentes, se aprobó el orden del día, se le dio lectura al acta del 1 de julio del 2026, comisión de mesa directiva, se aprobó con 10 votos y una abstención, se dio lectura al acta del 2 de julio, comisión sector social y mujer, se aprobó con 9 votos y 2 abstenciones. Y se dio lectura al acta del 3 de julio de la Comisión de Mesa Directiva, que es lo que estamos leyendo en este momento. Proposiciones y varios, pues no hemos llegado a ese punto, y se deja el espacio, firma Jorge Moreno como presidente, David Peñuela como secretario. Va a someter a votación esta acta. Andrés Ardila. Andrés Ardila. Pues porque, David, perdón, Señora. ¿y por qué no vamos a proposiciones y varios? Y en proposiciones y varios le das el cierre a la aprobación o no aprobación de esta acta, para que no, Bueno, porque, pues, vas a tener proposiciones. no sé si de pronto hay No, alguna proposición o varios, pero pues sería lo ideal para que, pues no sí, quede si mucha. quiere, pasemos a proposiciones y varios. ¿Alguno tiene alguna proposición o algún vario? No. Entonces, pues, no, voy a vamos a dejar someter a acá votación para que, que no y hay pasa a las proposiciones proposiciones y varios, exacto. y varios. Y ahora sí la vamos a someter a votación. Andrés Ardila, Apruebo. Liliana Buccelli, Liliana Buccelli, apruebo. Sergio Cáceres, Sandra Cantillo, Bueno, Sandra Cantillo, Sergio Cardona, Apruebo. Michael González, Apruebo. Tomás López, Apruebo el acta. Andrea Lugo, Apruebo el acta. Jorge Moreno, Apruebo el acta. Dani Conde, Apruebo. Jesús María Vivas. apruebo el acta. Queda aprobada el acta con 9 votos, señor presidente. Con eso finalizaríamos la comisión del día de hoy. Viéndolas. Gracias, secretario. Gracias a todos los compañeros que se conectaron. Siendo las 10:11 de la mañana, damos por terminada la comisión de mesa directiva. Muchas Gracias, presidente.